Estamos con don Rodrigo Albornoz, vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, tradicional partido de nuestra política. Estábamos conversando entretenidamente fuera de micrófono. Tenemos mucha gente conocida en común, increíble cómo es de chico este país, ¿no? Todo el mundo se conoce. ¿Cómo estás, Rodrigo? Giovanni, primero que todo, estamos muy bien. 5 de febrero igual es pesado, pero estamos bien. Ya vendrá algo de descanso. Contento y agradecido por la invitación de ustedes y de la Radio Agricultura. Bueno, estamos en este mes manteniendo el programa en vivo porque al Chicho le gusta que tengamos, digamos, este espacio permanentemente vivo, valga la redundancia, y la verdad es que se está moviendo mucho el país, pues estamos enfrentando un proceso preelectoral, se viene el plebiscito el 26 de abril, ya hay conformados comandos para ambas opciones, el rechazo y el apruebo, y hemos visto también movimiento naturalmente en los partidos políticos. De hecho, ayer recién empezó el receso en el Congreso con la acusación constitucional que finalmente fracasó, y hay harto tema, digamos, en el tapete. Y a mí me gustaría saber primero, o preguntarte, a propósito de todo lo que ha ocurrido, a propósito de la condición en la que se encuentra hoy día el Partido Comunista y un sector de la izquierda, si la democracia cristiana de alguna manera no hizo en algún minuto en este pasado reciente un mea culpa o un análisis de lo que significó su alianza política con el Partido Comunista en el periodo anterior, en el periodo de la presidenta Bachelet, cuando conformaron juntos la nueva mayoría junto con otras fuerzas políticas. Claro. ¿Hay un análisis de eso? ¿Cuál es la percepción del militante de base de la democracia cristiana? ¿Se cree que, o no, digamos, que hubo también de alguna manera una égida, digamos, un éxodo de simpatizantes de ese producto de esa alianza, o realmente consideran que fue una decisión acertada en su momento? A ver, lo primero que hay que decir es que la democracia cristiana, como cualquier organización y todos los otros partidos políticos también, sufren en distintos momentos éxodos individuales, grupales, y democráticamente somos una organización libre, se ingresa y la ley lo tiene que permitir y se sale de la misma forma. Pero el punto, claro, tú insinúas por diferencia. Lo hemos tenido. Efectivamente, yo diría que la gravedad o la connotación o el alcance que uno pudiera autocriticarse tiene que ver que cuando se gestó el segundo gobierno o la segunda campaña de la presidenta Bachelet, le llamamos un acuerdo programático, un acuerdo donde nos ponemos básicamente conteste respecto de 1, 2, 3 o 5 cosas que hacer. Yo tengo también la impresión que esas cosas que hacer no se cuajó debidamente. No se fijaron alcance, no se trabajó con las organizaciones sociales, no se generó mayor participación. Hace un buen tiempo los programas de gobierno tienden solo a esbozar las ideas a veces de élites iluminadas de uno u otro lado. Y yo creo que ahí hubo un error de origen. Sin embargo, porque tú dices la decisión de llegar a un acuerdo programático con el PC. ¿Ya? Porque se le dio una consistencia que yo diría que fue débil y que se fue generando también en el tiempo ciertos grados de desajuste entre las opiniones de uno y de otro. Ahora, perdón, pero para terminar el punto, yo sí creo que la democracia cristiana, a propósito de lo que tú me preguntas, se siente satisfecho con el gobierno de la presidenta Bachelet. Y tenemos que decir que el punto y la pregunta es por qué un gobierno que efectivamente cambió un poquito los límites, entregó el poder a un mundo que no era nuestra línea. Le entregó a la derecha, perdió en definitiva la elección. Ahí yo creo que hay una pregunta que hacer y no depende de un partido, sino que más bien de todo el conglomerado. Yo creo que a veces prevaleció las agendas que son muy justas, muy legítimas, pero inoportunamente agendas de minoría, que en definitiva no atendió a los grandes temas que muchas veces en campaña nos dimos cuenta que la gente decía, mira, el empleo, el crecimiento, reforma de pensiones, y también ese gobierno tuvo efectivamente barreras, obstrucciones que creo que hoy día estamos pagando como país esa situación. Yo te decía
si había habido alguna culpa, porque más allá de la salida de algunos militantes que hubo en su oportunidad, sí, porque efectivamente todos los partidos, la UDI curiosamente ha tenido poca episodios de hecho no han habido episodios de éxodo masivo, pero el fenómeno de Kast es un fenómeno. Y sale él, es curioso porque sale él y no salen otros parlamentarios muy cercanos a él. Pero más allá de eso, digamos, de hecho la democracia cristiana tiene una larga historia de importantes movimientos políticos. Recordemos que el MAPU sale de la democracia cristiana, la izquierda cristiana y otros movimientos que fueron muy relevantes en su minuto en la historia política chilena. Pero más allá de eso, en el fondo, si la dirigencia que le dio continuidad a la democracia cristiana, la actual directiva de Fuad Chaín, en algún minuto no hizo este análisis que yo entiendo un poco, tú has respondido a la pregunta, que va más allá de un pacto electoral, porque tú dices, con el PC tuvimos un pacto programático, sí, que no tuvo límites claros, digamos, que no era claro en qué iba a consistir, pero que en definitiva iba más allá de lo electoral y finalmente eso se fue enredando y fueron prevaleciendo, dices tú, las agendas de minoría. Cuando dices eso, las agendas de minoría, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Cuál es el...? Yo lo que creo es que ahí también estamos, hoy día la complejidad del estallido social da cuenta de eso. No es un tema, sino que varios. Y la democracia de alguna manera también le cobra a la democracia, porque la democracia hoy día ya no es, y hace 5 años tampoco, el sí o el no, el blanco o el negro. Hay un sinnúmero de peticiones, de reclamaciones, de realidades territoriales. Hay grupos que surgen, discapacitados, las minorías o las minorías sexuales, hay los trabajadores. Entonces se va complejando de alguna manera el escenario de la democracia y claro, hay un déficit que yo diría que tuvo la nueva mayoría de ir filtrando y de ir sintetizando en su planteamiento de gobierno una propuesta en definitiva que representara a la grandes mayoría, que lo involucrara. Y efectivamente la urgencia de ciertas reformas nos hizo que como ex nueva mayoría fuéramos perdiendo algunos ambientes electorales, ambientes ciudadanos que la democracia cristiana también, y esta es nuestra autocrítica, dejamos de representar, que tienen que ver con en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la economía, los pequeños empresarios, donde no hicimos el punto, donde no prevalecimos, dejamos de lado dichas organizaciones, el mundo también del trabajo, el mundo de aquel también, de aquella clase media que necesita progresar, ha progresado y necesita más bien apoyo para seguir progresando. No fuimos claros tampoco como democracia cristiana de, sin perjuicio que el gobierno de la presidenta Bachelet sí lo planteó con la reforma de pensiones, pero también la democracia cristiana se tiene que hacer responsable que no fuimos capaces de cambiar el sistema previsional, el sistema de salud. Muchas veces lo proclamábamos, muchas veces decíamos, mira, vamos a hacer esto y derechamente no lo impulsábamos. Yo creo que la autocrítica pasa por... yo creo que estoy de acuerdo que a la gente se le responde frente a los problemas reales con respuestas reales. Pero en ocasiones la democracia cristiana renunció muchas veces a formular sus propuestas, a formular sus visiones. De alguna manera, el cambio del 2010, la llegada de la derecha al gobierno, da cuenta también de una crisis, de una coalición que se llamó Concertación, donde en definitiva el conjunto de militantes eran un conjunto de funcionarios públicos, donde lo importante era la captura del Estado, la captura de la pega pública, y se perdió la conexión con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, llámese sindicales, llámese de pyme u otras organizaciones, y creo que eso perduró en el segundo gobierno. Y eso efectivamente hizo que la democracia cristiana más bien se restara a tener un rol protagónico, y en ese sentido, Giovanni, yo diría que más bien yo enfoco mucho la autocrítica más que la crítica hacia otros, ¿ya? Nosotros hicimos un gobierno con muchos partidos, entre ellos, tú lo señalabas, el Partido Comunista, pero el déficit de la democracia cristiana tiene que ver con lo que no hizo ella. Y yo creo que lo que hemos pretendido marcar en este tiempo es que hoy día hay una oposición, la oposición es diversa, tiene distintas... hay más de una oposición, yo creo, hay más, ¿no? Por cierto, o sea, hay más de una oposición, y por tanto cada sector de la oposición, y en eso no vamos a descalificar a nadie, pero también nos vamos a hacer respetar en el sentido de que los caminos que trace la democracia cristiana las vamos a defender con convicción, y vamos a también a generar
y pretender que ese camino sea también seguido por otros. A propósito del cambio constitucional, y esto es muy importante decirlo, hay quienes miraron, tal vez irresponsablemente, que la salida constitucional iba a ser la insurreccional. Aquella de la autoconvocatoria, aquella que todo se parte de cero. Pero aquí en Chile ganó la vía institucional, la vía pacífica, la vía de los acuerdos. Y efectivamente son líneas en definitiva, de posiciones que la democracia cristiana adhiere y va a seguir colaborando en ello. Yo creo que hay mucho aún por hacer, mucha autocrítica del momento actual. La clase política, si bien el gobierno puede estar a un 6% de apoyo, los partidos políticos, los parlamentarios están en una situación peor. Y por tanto, las autocríticas o las críticas del momento tienen que ser de gran alcance, la mayor generosidad, porque efectivamente hay alguna respuesta o varias respuestas que la ciudadanía todavía no advierte que se esté dando en el ámbito político. Ahora vamos un poco más al área chica, Rodrigo, sí, a la contingencia, digamos. ¿Cómo está la relación de la directiva con los parlamentarios y particularmente con los senadores? Porque lo que hemos visto en el último tiempo en la democracia cristiana es que la directiva tiene un diálogo y una capacidad de articulación mayor y muy clara en la Cámara de Diputados, entre los diputados, en la bancada de diputados, donde se adoptan ciertas decisiones y los diputados en general hacen caso, digamos, sabiendo que en Chile no existen los órdenes de partido, pero existe un cierto orden y armonía entre la directiva y la bancada de diputados, cosa que no ocurre con el Senado. Ya han salido declaraciones de algunos senadores demócratas cristianos a propósito de la reforma previsional, que sí, hoy día es la gran temática que probablemente vamos a enfrentar apenas empiece marzo. Se aprobó en la Cámara de Diputados, va ahora al Senado, y los senadores demócratas cristianos han dicho: nosotros no suscribimos ese acuerdo que suscribieron los diputados y por lo tanto somos libres, digamos, de votarlo a nuestra pinta. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la situación interna de la democracia cristiana? ¿Hay gobernabilidad? ¿Los senadores forman una isla aparte? Yo tengo una opinión. Yo creo que los senadores y las senadoras del Partido Demócrata Cristiano han tenido poca vocación partidaria. Y lo que tú me preguntas es tal cual, ¿ya? Y en ese sentido, uno respetuoso del mandato popular que recibe un parlamentario, pero los partidos políticos se organizan y plantean sus programas y plantean sus candidaturas por algo, digamos. ¿Por qué? Porque hay un elemento común que se comparte. Claro. O doctrinario programático, pero por algo. Y en ese sentido creo que más que la directiva o Fuad Chahín imponerle a los diputados, lo que ha habido es mucho diálogo. Mucho trabajo en conjunto. Ahora, eso no hace desmerecer que pueden haber opiniones distintas de cómo enfrentar o cómo ser oposición. El Senado es mucho más fácil. En el Senado, salvo un senador, uno podría decir que la oposición es la concertación, no es la ex nueva mayoría. Hay un, efectivamente, senador de la Revolución Democrática, pero tal vez mucho más fácil. En la complejidad de la Cámara de Diputados, la oposición es mucho más diversa. Hay sectores, pensemos en los conflictos que ha tenido el propio Frente Amplio y las divisiones que han habido. Por tanto, yo diría que el esfuerzo que se ha hecho de alinear o el trabajo partidario con las posiciones de la bancada de la democracia cristiana más bien ha sido exitosa. Yo creo que ahí hay una jefatura de Gabriel Asensio muy coherente, muy consistente en términos de decir, mira, aunemos posición. Hay un déficit de la democracia cristiana porque a veces aparece dividida. Yo creo que en el Senado tenemos ese desafío. Y tenemos como partido que dialogar mucho más con nuestros senadoras y senadores, porque también uno dice Francisco Buenchumilla, Yanna Proboste, Carolina Goit, son verdaderas liderazgos que al partido le interesa promover, resguardar, pero efectivamente hay una vocación partidaria que creo que ha sido deficitaria por parte de ellos, que nosotros tenemos el desafío como directiva de fortalecer. Y a propósito de la reforma previsional, yo diría que démosle tiempo a la tramitación, porque tengo la impresión que el acercamiento que hicieron algunos senadores y senadoras de la democracia cristiana respecto del acuerdo en materia previsional es más bien el adicional que quieren agregar en la tramitación legal, más que revertir aquellos avances que han sido sustanciales, que se han logrado, y ahí hay mucho que no se ha avanzado, que hay que decirlo, que en el futuro tienen que ser nuestros compromisos en un futuro gobierno. Febrero. Y estamos con Rodrigo Albornoz,
vicepresidente de la Democracia Cristiana, conversando de la actualidad del Partido Demócrata Cristiano y de la política nacional. Y en la parte anterior del programa, Rodrigo, tú comentabas un poco el análisis que se había hecho de este acuerdo con el Partido Comunista en su minuto, las consecuencias que eso había traído y la posición en la cual está hoy día la Democracia Cristiana y su relación interna, ¿cierto?, con los diputados, con los senadores. ¿Cómo ves el futuro tú de la Democracia Cristiana? ¿Dónde lo ves? Te lo pregunto porque algo que además hemos comentado muchas veces en este programa, a nivel mundial, la Democracia Cristiana es un partido más bien de centro-derecha. Está vinculada en Alemania, en Italia, en distintas partes, a pesar que en Italia también en alguna oportunidad tuvo pactos con el Partido Comunista. Italia es bien especial en sus configuraciones políticas. Pero en general es un partido de centro-derecha, digamos, o de centro... pero siempre es raro que tenga estos pactos con la izquierda, especialmente con la izquierda más extrema. Y en la actual condición electoral del Partido Demócrata Cristiano, en que ha ido reduciendo su representación en el Congreso, ha tenido que asumir alianzas que suponen entregar espacio, porque las alianzas siempre suponen, ¿cierto?, sí, claro, entregar algún tipo de espacio. ¿Cuál es el futuro del Partido Demócrata Cristiano? ¿Dónde lo ves tú y cuál crees tú que va a ser el planteamiento que le van a hacer al país en este año de reformas, digamos? A ver, lo que hay que decir primero, te hago un punto. El partido de centro-izquierda más votado en materia parlamentaria es la Democracia Cristiana. Actualmente. Claro, nosotros cometimos un error porque no usamos adecuadamente la ley. No llenamos nuestras listas de candidatos. Lo hicimos de manera retrasada, hubo un mal rendimiento. Eso lo sabemos todos, porque... pero la Democracia Cristiana tiene dentro de la centroizquierda mayoritariamente la primera votación en materia parlamentaria, la mayor representación en materia de concejales, 410 a lo largo del país, 62 alcaldes. Por tanto, la Democracia Cristiana es una realidad política muy relevante en nuestro país. ¿Es el partido más grande de oposición? Es el partido más grande de oposición, sin duda de aquello. Cosa distinta es que tú tienes razón, bajamos la representación, sacamos menos diputados, pero no tenemos menos votos. Si hubiésemos hecho bien las cosas, hubiésemos tenido buenos parlamentarios, más parlamentarios. Pero la Democracia Cristiana representa, yo diría, un sentimiento de justicia social en democracia. La preclara afirmación del gobierno de Frei Montalva, la revolución en libertad, en definitiva, de conciliar el avance de la justicia social en el marco de la democracia, de la libertad. Los panoramas, yo diría que internacionales, que tú has hecho referencia, son ciertos, pero también se van relativizando. Hoy día el gobierno de Merkel, recuerda también que tuvo una gran alianza política con el mundo socialista. Merkel ha sido un liderazgo importante de las organizaciones de los países europeos. Ha esbozado líneas pro derecho humano muy notorias en materia de inmigración. Por tanto, de diálogo en definitiva político. Por tanto, yo diría que esto de la centro derecha es bastante relativo. Uno va a Alemania y el Estado está presente, las negociaciones colectivas están presentes, las cooperativas, sí, en Alemania, la libre empresa. La situación de Angela Merkel en Alemania es bien particular porque ella, acuérdate, viene de la Alemania oriental. De la Alemania oriental. Y de ahí su mayor capacidad de diálogo, digamos, con la izquierda alemana, aunque tradicionalmente la desea ya la CDU, ¿verdad?, estaba más vinculada a la centro derecha. Así es. Entonces, yo diría que la democracia cristiana tiene también que asumir que nuestra democracia, como digo yo, se democratizó. Le pasa al mundo de la izquierda, del centro y también de la derecha. Hoy día no es solo... O sea, todo partió con un partido único que era Renovación Nacional, allá por los años 85. Después se dividió entre la UDI y Renovación Nacional. Hoy día hay Evópoli, PRI, el Partido Republicano. Entonces, la democracia está permitiendo, a veces uno puede plantearse si es lo más conveniente, pero están aflorando diversas expresiones. Bueno, el sistema electoral tiende a la fragmentación. Además. Así es decir, esto que digo yo, que a veces, claro, en materia de partidos políticos, a veces uno ve verdaderas pymes, digamos, donde un grupo de personas dice, armemos un partido político y hace un negocio con esto. Y no representa un sentir, una ideología, una visión de país. Por tanto, hoy día la democracia cristiana no puede, a veces los militantes de la democracia cristiana siguen soñando con esto de ese partido del 35%, no, la democracia cristiana es un partido más.
que en ningún caso, por lo mismo que estamos hablando, va a desaparecer. Hoy día advertimos que la democracia cristiana tiene una buena evaluación dentro de la baja que es general respecto del desempeño de la democracia en el último tiempo. Nosotros queremos contribuir efectivamente a que el estado en que se encuentra el país de desencuentro salgamos de manera consistente. Ahora, a propósito de eso, y en ese sentido creo que nos jugamos como democracia cristiana ser un verdadero aporte como lo hemos sido en otros momentos de la historia de Chile. A propósito de esa necesidad de diálogo, de llegar a acuerdo, que en algún minuto fue como la estampa de la democracia cristiana, y de esta diversidad que se ha ido generando en la política nacional, producto, entre otras cosas, del sistema electoral, ¿tú ves la posibilidad de que la democracia cristiana cruce la vereda, que llegue a algún tipo de acuerdo programático, electoral con Renovación Nacional? Han habido acercamientos. Carlos Larraín, el expresidente de Renovación Nacional, era un gran promotor de ese acercamiento con la democracia cristiana. De hecho, elaboraron un proyecto de reforma constitucional juntos. Con Ignacio Walker. Entonces, ¿tú ves esa alternativa posible? Hoy día, recién veíamos la noticia, Mario Desbordes se reúne con el presidente de la Renovación Nacional, con los dirigentes de oposición. ¿Cuál es la posibilidad futura? ¿Dónde la ves mejor parada? ¿La ves mejor parada en su relación con el mundo de la izquierda, con el mundo de la centro derecha, en el camino propio, que en algún minuto también fue opción de la democracia cristiana? Sí, claro. Mira, yo creo que hay cuestiones que no son incompatibles. Uno, y que a veces se vio como eso, que no se podía hacer. El diálogo, más allá de las coaliciones y más allá de una posición en el gobierno o en la oposición. Creo que lo que van a hacer los presidentes de los partidos, de la ex concertación con el partido, o el presidente del Partido de Renovación Nacional, de empezar a juntarse para promover un pacto social, yo creo que es algo más bien virtuoso. ¿Hay un acuerdo en ese sentido de empezar a tener reuniones para...? Mira, la democracia cristiana siempre, en todos sus documentos, y Fuad Chahín, el presidente del partido, lo ha dicho permanentemente, nosotros creemos en los acuerdos que sean de país, ¿ya? Promovemos grandes acuerdos, ¿ya? Acuerdos que trascienden gobierno, coaliciones y épocas. Sí. Y en ese sentido... claro, hay gente eventualmente joven que me está escuchando, pero el acuerdo nacional, sí, que en un momento determinado al que se llegó, yo me acuerdo de eso, en que estuvo Alamán, fue un documento el año 85, sí, y que se utilizó para acá y para allá, pero sirvió para ir generando acuerdos en materia de derechos humanos, de salida democrática, de vida democrática. Y en ese sentido, creo que la democracia cristiana está abierto siempre a esos grandes acuerdos. Nos estás dando una primicia, porque cosa distinta. En el fondo estamos contándole a la gente, sí, que Renovación Nacional con la oposición, a propósito del plebiscito de abril, van a hacer un trabajo conjunto, van a tener reuniones. Sí, eso es algo dijo también la prensa. Yo creo que ha habido bastante diálogo en este tiempo. Yo creo que hay que explicitarlo. No hay que temerle a que te vean conversando con personas distintas a uno, en términos de opinión, de visiones. Yo creo que eso es más complejo para Mario Desbordes y para Renovación Nacional, para Mario Desbordes en particular. Porque pero Renovación Nacional tiene una trayectoria de conversaciones. Sí, pero internamente tiene a la mayoría de sus parlamentarios. Ayer estaba acá, sí, el diputado Eduardo Durán, nos decía, son 7 los diputados que están por el apruebo, y sí, están todos los demás por el rechazo. Entonces es complejo para él, valiente sin duda, pero para él va a ser complejo aparecer vinculado a los liderazgos de oposición que se han manifestado claramente por la aprobación. La centro derecha en general, si bien ha dado libertad, Evópoli, que ha sido el único partido que institucionalmente ha marcado su posición por el apruebo. Sí. Sí, pero yo creo que hoy día que más bien se va a sentir presionado a aquellos que no concurren al diálogo, a la conversación. Ahora, no todo diálogo, no todo acuerdo sirve. Tienen que ser ambiciosos, tienen que ser sustanciales, porque uno no puede estar llegando a acuerdos por cualquier cosa. Obvio. ¿Ya? De alguna manera empobrece la política. La medición que dice que el gobierno tiene un 6% también dice que en un 80% la gente quiere acuerdos. Pero eso tienen que ser ambiciosos. Y por tanto el desafío, no solo de aquellos que concurren a esa conversación, sino que aquellos que no están hoy día, es a intentarlo. Yo diría que hay que hablar con realidad,
pero también con autoexigencia, porque la realidad a veces a la clase política hizo que no tomara las decisiones que había que tomar, no colocara sobre la mesa los temas que hay que tocar. Si hoy día hay más calle, si hoy día hay manifestaciones, es porque la representatividad de la política se fue para atrás. Si la política se vuelve a conectar, si vuelve también a expulsar la corrupción, el abuso, la captura del aparataje público, si la política se renueva, ten la certeza que la representatividad va a ser mayor y por tanto va a haber mayor paz social. Hay una directa relación. Y en ese sentido, no solo se trata de avanzar en esto, sino que también los partidos políticos tienen que mirarse hacia adentro y decir, mira, ¿cómo estamos funcionando? Aquellos que meten la mano, ¿lo estamos sacando de nuestra militancia? Aquellos que abusan de su espacio que el pueblo le otorgó sea concejal, sea parlamentario, ¿lo está haciendo para el servicio para el cual fue elegido? Entonces, yo diría que la complejidad del momento no impide que tú hagas, a lo menos la democracia cristiana, aquello en lo que crees. Que en la deliberación, en el encuentro, en el diálogo, uno puede obtener algunas salidas que sean relevantes para el país. Pero eso no significa, y ahí te respondo la pregunta, que uno pierda, de alguna manera, la ubicación natural en la que se encuentra. ¿Cuál es la ubicación natural de la democracia cristiana? Esto es el año 35. La democracia cristiana nace con un rechazo a una línea, si bien de ahí venimos, que el Partido Conservador, es porque interpretamos de una manera distinta la visión social cristiana, donde decimos que efectivamente la solidaridad, la comunidad, el rol del Estado, don Patricio Aylwin lo decía en los años 90, como un agente bien común, son las líneas que a nosotros nos representa, y la derecha creemos que representa una cosa absolutamente distinta. Por tanto, no hay, ni se ha planteado, ni se quiere un cruce en materia de coalición o de alianza. En buen chileno, la democracia cristiana va a seguir haciendo alianzas con la centroizquierda. Yo diría que esa es la segunda precisión que hay que hacer. Yo creo que ahí privilegiadamente la democracia cristiana tiene una opción con los que son los partidos... Una opción preferente, como diría Juan Pablo II. Que son los partidos de la ex concertación. Yo creo que ahí hay un entorno natural, sin embargo, de que uno con otros partidos, llámese Partido Comunista o Frente Amplio, uno pudiera lograr acuerdos específicos en materia también electoral o en materia programática, legislativa. Ese diálogo tampoco uno renuncia a ese diálogo, y siempre lo hemos tenido, y es bueno también para incluirlos, para que no se vayan para otro lado, sino que también colaboren en la salida correcta. Pero yo diría que ahí está la preferencia de la democracia cristiana. Muy bien, Rodrigo. Estamos con Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la democracia cristiana. Bueno, diputada Catalina, no sé cómo te vamos a llamar ahí. Estamos conversando acá con Rodrigo Albornoz, que es vicepresidente de la democracia cristiana. Y poquito antes que tú llegaras hablábamos un poco de estas vinculaciones que ha tenido de alguna manera Renovación Nacional con la democracia cristiana, y veíamos cómo se anunciaba en la noticia las reuniones que iba a tener el presidente de tu partido, Mario Desbordes, con dirigentes de oposición a propósito del proceso constituyente, ¿cierto? Y de del plebiscito que se nos viene el 26 de abril, de aprobación o rechazo a la idea de una nueva constitución. Y te reitero la pregunta que le hice a Rodrigo. ¿Cómo ves tú esos acercamientos? Yo le comentaba, debe ser complejo para Mario Desbordes, a quien conozco y tengo un gran aprecio. De alguna manera, en razón del escenario interno que tiene Renovación Nacional, donde hay una amplia mayoría de parlamentarios que están por el rechazo, él asumir también un liderazgo en el apruebo al entrar en estas reuniones con dirigentes de la oposición. ¿Cómo se administra esa diversidad que, entre paréntesis, probablemente tú no lo sepas? Yo soy UDI, fui vicepresidente de la UDI, fui parlamentario también en alguna oportunidad, pero yo entiendo las diversidades, y sobre todo en las actuales condiciones políticas, está todo, digamos, los incentivos puestos para esa diversidad y fragmentación. Pero ¿cómo Renovación Nacional administra esta diversidad cuando tienes al presidente del partido cruzando de alguna manera la vereda para entrar en diálogo con la oposición, y al grueso del partido, por lo menos las caras visibles, en una posición distinta? Sí, bueno, es un escenario bien complejo, tal como tú dices.
Primero partamos de la base que a todos nos gustan los acuerdos, quisiéramos acuerdos y por eso también valoramos lo que hizo Mario en el acuerdo de paz y nueva constitución, que fue en un momento muy, muy complejo para Chile. Teníamos prácticamente a todas las regiones incendiándose con marchas, con manifestaciones muy violentas. Y el problema no son las marchas, porque todos entendemos las demandas sociales. El problema es la violencia, son los 20.000 pymes que quedaron sin su puesto sin su pequeña empresa, porque puestos de trabajo finalmente se han perdido más de 200.000. Por lo tanto, era un escenario tan complejo que todos valoramos ese acuerdo. El problema sí fue que la paz en realidad no llegó. Todos esperábamos que la paz se fuera dando paulatinamente. Que el acuerdo no tuvo el efecto esperado, digamos. Para mí lo más importante del acuerdo era la paz. Sin duda. Porque todas las modificaciones a la Constitución y los cambios a la Constitución los podemos hacer perfectamente desde el Congreso. Por lo tanto, el principal punto del acuerdo era la paz. Y esa paz no se fue dando. Esa paz finalmente en algunos momentos bajó, pero en otros momentos ha sido muy dura, con muchas iglesias quemadas, con muchos vecinos que la han pasado muy mal. De hecho, yo me entrevisté con los vecinos del barrio San Borja. Son aproximadamente 60.000 vecinos. Yo me entrevisté con sus dirigencias, con las personas más representativas, y estaban con un nivel de angustia que es realmente alarmante. Sin haber conversado con ellos, uno no se imagina lo que están viviendo. Viven todos los días, y especialmente los días viernes, una verdadera guerra debajo de sus edificios. Han sido saqueados los primeros pisos, les han quebrado los vidrios, incluso en piso 16 han habido quebrazones de vidrio. O sea, nadie dispara a un piso 16 con una onda. Sí. Ahí lo que hay son balas, son cosas mucho más allá. Por lo tanto, el tema de la paz no ha llegado. Y en ese sentido a mí me preocupa, porque valoro que Mario siga haciendo acuerdos, pero yo no sé hasta qué punto estos acuerdos se están cumpliendo. Primero porque la violencia que, como digo, sigue. Y segundo porque también vemos una gran parte, de la oposición que ha estado acusando constitucionalmente permanentemente a nuestras autoridades. Mira. O sea, ¿cómo puedes acordar con una oposición que hasta ayer finalmente no destituyó al intendente porque habían algunas personas que no estuvieron en sala, pero no porque no estuvieran los votos? Hubo 18 senadores que votaron para sacar al intendente, y sacar al intendente en una causa súper injusta, tratando de mantener el orden y la paz. Vamos a tener oportunidad, diputada Catalina del Real, de conversar sobre la acusación extensamente después de las noticias, pero tú das un punto que es súper importante. Tú dices, el acuerdo no se ha cumplido, o no se está cumpliendo, y ahí la gran pregunta es: ¿quién no ha cumplido el acuerdo y cómo debería cumplirlo? Porque ahí es donde uno empieza a pensar quiénes están en la base de, por ejemplo, el famoso movimiento, la mesa social. Uno ve que son en su inmensa mayoría dirigentes de algún tipo de organización que son militantes del Partido Comunista. Sí. Bárbara Figueroa, este otro, se me van los nombres, pero o son militantes del Partido Comunista o del Partido Humanista, como el del Colegio de Profesores, o son de alguna manera disfrazados, digamos, como dirigentes sociales. Entonces, en definitiva, el Partido Comunista no participó del acuerdo. Ese es mi punto. Entonces, ¿a quién le exigimos? Un ciudadano común y corriente. No me voy a poner en ese papel para que vamos a suponer que sigo siendo político. Pero un ciudadano común y corriente, ¿a quién le pide el cumplimiento del acuerdo por la paz? ¿Y qué le pide? Esa es la gran pregunta. A ver, el Partido Comunista, si bien es cierto, no participó, después se sumó, o sea, dijo que estaba a favor de la nueva Constitución. Incluso hemos visto en algunos medios de comunicación que está tratando de hacer comando con otros partidos de la exconcertación o de la izquierda. Por lo tanto, es un no se sumó a medias, o sea, no se sumó a firmar el acuerdo, pero está feliz con cambiar la Constitución. Pero no está pero por supuesto que no apoya el tema de la paz. Ellos están, como tú dices, con militantes propios dirigiendo todos estos grupos antisociales, muchos del Frente Amplio también. Y por otro lado, no a la democracia cristiana, porque en general la democracia cristiana ha sido bastante firme en condenar la violencia, pero sí a otros partidos que han sido cómplices pasivos. Se han hecho los lesos, declaran como que están en contra de la violencia, pero muy aguas tibias, muy a medias. Incluso lo que vimos el otro día en el ex Congreso Nacional, ovacionando a los encapuchados, es algo que en ninguna parte del mundo podría ser, podría ser cierto, se podría hacer. Realmente fue algo
algo tremendamente insólito y muy perjudicial para nuestra democracia. Sí, ahí es súper buen punto lo que tú planteas en relación a lo que pasó en el edificio del Congreso acá en Santiago. Y ahí, Rodrigo, un poco la misma pregunta. O sea, ¿a quién le exigimos el cumplimiento del acuerdo por la paz? Yo creo, conversamos fuera de micrófono, y yo concuerdo con tu análisis. Yo creo que el Partido Comunista sufrió una derrota que no se ha hecho, no ha sido materia de discusión. Su derrota es que el camino que ellos pretendían era el camino, como tú mencionabas, insurreccional. Y eso, de alguna manera, ha quedado descartado por los acuerdos, por el acuerdo por la paz al cual llegó la clase política, dentro de todas sus limitaciones, de su baja popularidad, etcétera. Pero en ese contexto, ¿cómo se hace efectivo este acuerdo? O sea, lo que decía Catalina del Real, tenemos dirigentes que sí firmaron ese acuerdo, que sin embargo no han sido categóricos en la condena por la violencia, contra la violencia. Y hoy día el tema de la violencia es clave desde todo punto de vista. Ayer estábamos con el ministro de Hacienda subrogante acá. Mientras haya violencia, la economía no va a despegar. Y estamos en una situación, o sea, se ha manejado razonablemente bien, afortunadamente, hemos tenido buenas noticias, pero en cualquier minuto podemos enfrentar una recesión o un mayor desempleo que signifique agravar la crisis social. Entonces, ¿cómo lo hacemos en buen chileno, Rodrigo? A ver, lo primero respecto a lo que decía la diputada Catalina en el sentido de las pymes, de las personas que han perdido su trabajo, la máxima solidaridad, porque ha tenido un efecto el estallido social. Lo que sí hay que decir es que muchos de los empleos que se perdieron y del cierre de muchas pymes vienen arrastrando una situación anterior al estallido social. Eso es así. ¿Ya? Tal vez esto fue como la guinda, pero cuando uno, y a mí me toca, es mi desempeño profesional, cuando muchos despedidos atendí en diciembre, eran personas que venían hace un año sin sus cotizaciones previsionales pagadas, donde las pymes sobreendeudadas. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para entender bien lo que está sucediendo, ¿ya? No podemos tener opinión, según la democracia cristiana y también en lo personal, a partir del video, a partir del hecho, a partir del Twitter, ¿ya? Yo creo que hay que tener una disposición a entender que estamos viviendo una situación compleja. Hoy día, del mismo modo que esperamos la paz, esperamos también el pleno respeto a los derechos humanos. Eso, la Comisión Derecho Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo hace muy poco acá, en una visita in loco, nos dijo, tenemos ahí un desafío. Pero ahí vamos al grano. ¿Cómo lo haces? Sí, porque quiero ir a eso. Porque la comisión por una estrategia. Sí, pero la comisión también dice que Chile tiene una institucionalidad democrática de derechos humanos sólida, ¿ya? Entonces, este país no está en el suelo, ¿ya? Este país sigue funcionando. Uno dice, gracias a los trabajadores, las trabajadoras, gracias a los emprendedores, en diciembre hubo crecimiento. Ayer fue noticia, sí. El IMASEC de diciembre. Entonces, lo que hay que decir es que si cultivamos un discurso del fracaso, del desorden, vamos a tener eso. Yo creo que hay que ponerle mayor, de alguna manera, un mensaje mucho más positivo. Aquellos que firmaron, y dentro de aquello, la democracia cristiana, el acuerdo constitucional, y creo que todos han actuado en coherencia. Han actuado haciendo la reforma constitucional respectiva y, en segundo lugar, afrontando a un 26 de abril que yo creo que es absolutamente una fiesta democrática. Bien, y en ese sentido... Mira, vamos al callo, digo. Pero eso es lo que te quiero decir. La democracia cristiana le dice a sus socios, oye, condenen la violencia, condénenla con claridad, porque mira, tenemos la acusación... Pero hay dos cosas, Giovanni, lo que pasa es que hay dos cosas que, en mi opinión, no puedes pretender. Primero, aquí lo que está sucediendo en las calles, no hay alguien que está digitando. Si vamos a seguir, y este gobierno comete el error de creer que hay un enemigo interno... ¿No lo hay? Pero claro que no hay, pues. Si tú me dices que hay alguien, dime quién es entonces. No, si llevamos 3 meses. Te devuelvo la pregunta en sentido contrario. Pero si llevamos 3 meses y todavía no lo identifica, hacete cargo. Estoy escribiendo ahí algunas cositas y estoy investigando para eso. Y en esa investigación me di cuenta que el 18 de octubre, de hecho estaba fuera de Chile, llegué el día 18 de octubre en la noche acá. Exactamente los mismos hechos
las mismas características se registraron en Santiago del Valparaíso. En Valparaíso quemaron a la misma hora estaciones de metro, quemaron casas comerciales a la misma hora. Entonces, tú dices, ¿no hay coordinación ahí? Ese es un poco... Yo creo que tenemos claro que aquí hubo una operación concertada. O sea, hubo dos cosas paralelas. Uno fue la demanda social, el tema del pasaje de metro, que obviamente... Que 5 días. El 18 había partido el día lunes, la evasión. Exacto. Evasión. Pero otra cosa fue la operación concertada de la quema de metro y de los saqueos y de los incendios. Hubo una operación que realmente fue fuera de todos los límites y lo imaginable. Eso no lo hace un ciudadano que está protestando. Entonces aquí, y eso se hace además con recursos, con gente entrenada. El metro no se quemó. O sea, si tú tiras un fósforo, una bomba molotov en cualquier parte, no se quema. Una cosa que se nos olvida, el incendio del edificio de Antel, el mismo día 18. Sí. O sea, tú dices, eso no lo hacen con un fósforo y... Pero no puedes explicar, mira, aquí han habido actos delictuales, eso sin duda. ¿Ha habido coordinación? Sin duda. Aquí también lo que ha pasado es que la delincuencia se democratizó, porque las barras bravas y los narcos sí son una realidad de muchos sectores populares. Lo que pasa es que hoy día está molestando porque está en la Plaza Italia, porque también van para allá. Pero Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, muchas veces lo dijo durante el año 2019. Pero no hay instrumentalización de esas barras bravas también. Lo que te quiero decir es que asumamos que la situación es mucho más compleja. Si no, vamos a estar vamos a andar en círculos. Vamos a entrar a análisis más en profundidad de la acusación y de todo esto que se puso entre la conversa después de la pausa y las noticias. Así que vamos y volvemos con Catalina del Real y Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la ADC. Bueno, volvemos, son las 12:07. Nos están tomando fotos acá para las distintas redes sociales de nuestros invitados. Se nos suma una nueva invitada, Alejandra Greve, directora de la Dirección de Educación Pública. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. Vamos a tener oportunidad de conversar un poquito de la implementación del nuevo sistema, porque probablemente la ciudadanía todavía no se acostumbra a esto de los servicios locales y el cambio que significó. Pero en la parte anterior del programa quedamos un poquito pendiente con el tema de la acusación constitucional, porque, y vuelvo al tema, Rodrigo, respecto de la actitud de los partidos políticos frente a la situación actual. ¿Y a qué voy con esto? Todo el mundo dice, no, si rechazamos la violencia, que sí. Resulta que hay un intendente que dice, vamos a emplear una estrategia que no tiene, que es absolutamente legal, que es copar de carabineros en la Plaza Italia para que no se la tomen. Yo creo que es ilegal. Yo no sé. Se ha usado muchas veces en el fútbol. Vamos a entrar a ese detalle, pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Yo no sé si ustedes han pasado por Plaza Italia. Yo paso, porque bajo a mi oficina que está en la UNEA. Eso es Siria. Está tomado. Parece que pasó una bomba por ahí. Mira, es una cosa, a mí me tocó un día común y corriente tener que desviarnos todo el tráfico por el pastelón central de la Alameda, tener que subir a un lugar donde no se puede subir para poder transitar, porque está tomado, porque hay gente ahí que está en la calle, qué sé yo. Bueno, el intendente dice, vamos a rodear este espacio de carabineros. Y la nueva mayoría, o no sé, la izquierda, la oposición en general, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, Frente Amplio y otros extremistas que ya no sé qué calificación tienen, digamos, dicen, no, esto va contra aquí lo que se infringe es el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Ese mismo día hubo manifestaciones que digamos, nadie negó, manifestaciones más ilegales. Además, ilegales, hay un punto más. Caterina, sí. Es que aquí hay una cuestión relevante. Cuando hablamos de la defensa del Estado de Derecho, el derecho de reunión y el derecho de manifestación tienen regulaciones y se exige pedir autorización, porque de lo contrario tú chocas con otro derecho, que es el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Entonces, no es así, Giovanni, no se requiere autorización, es regulación. Pero tú tienes que... No te pueden prohibir no te la pueden prohibir, pero sí te pueden decir, usted se puede reunir acá y no acá. Y eso está legalmente regulado. Pero es importante precisar eso. No se puede impedir la manifestación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero a ti te pueden decir, tú vas a pedir una autorización para marchar por la Alameda y te dicen, no, sabe que ese día no se puede por la Alameda porque hay una reunión de presidentes en La Moneda, puede marchar por Providencia. Eso sí se puede. Sí, entonces hay una regulación y ninguna de estas manifestaciones ha pedido autorización. Entonces, termino con esta pregunta porque me he alargado mucho. Se acusa al intendente. Estamos todos contentos, la inmensa mayoría, de hecho por eso el resultado finalmente, de que esto era completamente injusto. Los senadores que no van
y no lo van a decir nunca, pero es porque no estaban de acuerdo. Esa es la verdad. Ni Insulza, ni Arboe, ninguno de los que no estuvo ayer en la votación, ni Quintero, estaba de acuerdo con el fondo de la acusación. Tan es así que el presidente del Senado, Quintana, y otros parlamentarios dicen, ¿sabe qué? Acá esta cuestión no es para cualquier cosa, la acusación. Y no obstante eso, lo votan a favor, y lo vota a favor también la democracia cristiana en la Cámara de Diputados. A diferencia de lo que había ocurrido en otras acusaciones constitucionales. Entonces, no veo coherencia, no veo, o sea, si condenamos la violencia o no condenamos la violencia, ¿cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿Cómo a quién le exigimos el cumplimiento del acuerdo por la paz? Quería comentarte, perdón, un punto. A ver, hay que tomar en cuenta que justo los 2 días antes de esta estrategia de acoplamiento había habido un llamado por redes sociales, no solamente a tomarse Plaza Italia, que ya se lo toman todos los días, a acampar y a tomárselo de verdad. O sea, había toda una estrategia de irse a acampar a Plaza Italia y a tomarse la zona cero que le llamaban ellos para no dejar transitar a nadie más. Entonces, eso sí que es absolutamente ilegal. O sea, marchar es legal y las marchas, las demandas sociales, como decíamos recién, todos las apoyamos, pero ir un grupo de delincuentes encapuchados, tomarse un sector, tirar bombas molotov, tirar piedras, incluso hasta armas, dejar de hacer que la pobre gente de 60.000 personas que viven en ese sector vivan en paz, es realmente ir por sobre los derechos de otras personas. La Constitución es muy clara. En el artículo 1 dice que el Estado debe velar por la seguridad nacional y por el bien común. Y en ese sentido, el intendente estaba cumpliendo la Constitución. Esta acusación constitucional era tremendamente débil. Yo he estado ya en 4 o 5 acusaciones constitucionales que últimamente se han vuelto una moda de la oposición mandar estas acusaciones constitucionales, siendo que es de última ratio, es la última instancia. Uno podría hacer interpelaciones, comisiones investigadoras, hay muchas otras cosas finalmente para hacer un control, una fiscalización. ¿Están de acuerdo en una comisión investigadora? Por supuesto, pero si siempre las han hecho. De hecho... No, pero para investigar la violación de derechos humanos. Yo creo que se han hecho, de hecho. O sea, este año hemos tenido de todo. Ahora, pero franco, y yo que fui parlamentario, las comisiones de investigadores no sirven de nada. Por eso estoy de acuerdo con que se hagan investigaciones judiciales, pero ¿sabes lo que pasa? Que tengan efectos judiciales. O sea, pero son políticas. O sea, todos estos controles anteriores son políticos. Pero la acusación constitucional es un tema de infringir la Constitución. Y eso no tenía ningún fundamento en el caso de Itana Guevara. Para darle la palabra a Rodrigo, si se trata de defender los derechos humanos, defendámoslo en tribunales. Si hay acusaciones que hacer, fíjate que dentro de la investigación que estoy haciendo aparecieron acusaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos los primeros días que estoy haciendo el seguimiento judicial y no lo encuentro. No encuentro dónde están esas querellas, en qué estado están esas querellas. Entonces, si vamos a defender los derechos humanos, defendámoslos en tribunales, que es el lugar donde tienen que defenderse. Absolutamente de acuerdo. Si no, hay una cantidad de montajes impresionante. Rodrigo, dale. No estoy de acuerdo contigo, porque la Constitución dice que los derechos humanos son fundamento, en definitiva, de nuestra organización política. Es un mandato nítido, claro, en el artículo 5 de la Constitución. Y en ese sentido, ninguna autoridad, ningún órgano puede efectivamente ser irresponsable, ni tampoco permitirse la impunidad cuando existe responsabilidad de esa notoria y esencial infracción que es el respeto y la promoción de los derechos humanos. Mira, terminamos la semana pasada con 3 muertos, ¿ya? No voy a calificar qué estaban haciendo, pero hay 3 muertos en Chile. Uno atropellado a un manifestante, otro manifestante. Otro afuera del estadio. Otro chiquillo de Padre Hurtado que por frente a una comisaría recibe un balazo. Entonces, frente a tu pregunta, Giovanni, bueno, ¿quién? El gobierno, pues. El gobierno es el responsable, si por eso fue elegido. ¿El responsable de qué? ¿Del acuerdo por la paz? Del orden público, de la paz, la inteligencia. Entonces, si el gobierno es el responsable, ¿para qué los políticos firman un acuerdo? Eso, ahí no es un acuerdo constitucional. Aquí nadie va a dejar de colaborar para que el gobierno haga lo que tenga que hacer. Pero hay que hacerlo en el marco de la Constitución y en el marco de la ley. Y en ese sentido, yo creo que ha sido buena noticia la concurrencia de la Comisión Interamericana, la de muchas ONG internacionales en materia de derechos humanos. Próximamente vamos a tener el informe de esta comisión. Se hicieron algunas recomendaciones, 20 recomendaciones en el comunicado de prensa, y efectivamente aquí tenemos un desafío de cambiar la lógica de cómo abordamos esta materia y cómo conciliamos
el orden público, la seguridad de las personas y el derecho de las manifestaciones. El problema de Chile no es el desorden que lo hay en la Plaza Italia. Es una cosa mayor. Si vamos a insistir en creer que ese es el problema que tenemos hoy día, yo creo que nos vamos a seguir dando en la cabeza. Y en ese sentido creo que es virtuoso. ¿Tú consideras que no hay un problema de violencia? No, pero no es el tema lo esencial. Pero, por eso, esa es la pregunta. O sea, yo creo que hay millones de chilenos aterrorizados por la violencia que estamos viviendo. Pero si la derecha tiene como... ¿Qué tiene que ver la derecha? Estamos hablando de la violencia en Chile. Déjame decirte. Si en definitiva eso es lo que hace, o la invitación a deliberar de por qué hay violencia o no hay violencia, voy a aprobar o rechazar en el plebiscito una opción u otra opción, yo creo que es una equivocación. Yo creo que Desbordes hace lo correcto. Cuando Desbordes dice, me voy a juntar con el PPD, con Chaín, con los socialistas, lo que está diciendo es que hay algo que no se ha hecho. Es llegar a discutir temas que de alguna manera pacifiquen Chile. Ten la certeza. Un paréntesis, ahí hay ¿qué es lo que te quiero decir? Un supuesto, sí, que es que estos diálogos, y finalmente si es que llegase a una nueva constitución, va a pacificar Chile. Yo te hago una pregunta. Ojalá, o sea, es lo que todos esperamos. Yo te hago una pregunta, significa una cosa distinta a la que tú has dicho, yo te hago una pregunta porque legítima. El problema es otro. No nos sentamos a decir, oye, ¿cómo desocupamos la Plaza Italia? Rodrigo, yo te hago una pregunta. ¿Cómo nos hacemos cargo de los temas de fondo que este país? Pongámonos en el supuesto, yo sé que todo el mundo cree que va a ganar la prueba, pero pongámonos en el supuesto de que no ocurra aquello que dice la encuesta, como pasó en Colombia, como pasó en Inglaterra. No hay resultados previos. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Tú crees que el país se pacifica? ¿Vuelve a la paz? Mira, yo creo que hay dos cosas. Hay algunos que si gana el rechazo, lo van a protestar y van a hostilizar yo y nuestro partido. Yo creo que iban a hacer lo mismo si gana la prueba. Yo creo que van a seguir con eso. No. Hay quienes, vamos a decir, esa es una opción legítima, es mucho más legítima que la opción sí del 88, y por tanto se va a acatar. ¿Ah? Pero también hay quienes nos están adelantando qué va a suceder si gana el apruebo. Y claro, pues es una crítica, Catalina, la hago con respeto, pero cuando uno ve a la derecha decir, mira, si gana el apruebo, o no apruebo porque hay un problema de violencia, se está jugando con el temor de las personas. Mira, yo creo que hay violencia si gana el apruebo o el rechazo. Vamos a acatar y tratar de sacar a Chile adelante. Para concluir mi punto, yo lo que creo es que nadie puede deslegitimar la eventualidad de que gane el rechazo, ni nadie puede descalificar el apruebo como que va a ser en definitiva o va a generar un desenlace catastrófico para el país. Yo no he escuchado a nadie decir eso. No, yo tampoco. Nosotros vamos a acatar absolutamente y vamos a buscar a los candidatos. Entonces, eso es importante, decirlo, que las dos opciones son legítimas, son limpias y no tienen por qué ser una u otra. Yo, Rodrigo, te diría al revés. O sea, yo creo, yo que estoy por el rechazo, yo llamaría a la gente igual como fue con la elección del sí y el no. Con el mismo mensaje del no, sin odio, sin violencia, sin temor, vote rechazo. Eso le diría yo a la gente. Sí. Porque la gente que hoy día siente temor, como era en la década del 80, la que votaba por el no, hoy día la gente que siente temor es la que está en contra de la nueva constitución. Es la que dice, ¿sabe qué? Yo soy, esta historia la he contado 1000 veces, soy hijo de un taxista y una dueña de casa. Llegué a ser parlamentario, abogado, estudié un doctorado en Derecho, etcétera. Todo esto gracias a un diseño institucional de la Constitución del 80. O sea, si a mí me dicen esta Constitución es discriminatoria y te impide el ascenso social, la mérito, eso para mí es falso. Yo en ese marco institucional, incluso de los partidos políticos, me desarrollé. Y como yo, muchos chilenos, ayer estábamos acá con Eduardo Durán, diputado de tu partido, persona que también fue institutano igual que yo. El mismo Mario Desbordes también. El mismo Mario Desbordes. Entonces hay gente que pensamos, nosotros queremos seguir con un marco institucional parecido a con las reformas que haya que hacer. Yo tengo el mismo problema que tiene toda la gente con la ISAPRE y todo, la AFP y todo el cuento. Pero estoy por el rechazo, pero hay mucha gente que está por el rechazo y tiene miedo. Tiene miedo porque, y la violencia no la promueve la derecha. No es la derecha la que está saliendo en la calle a quemar la cuestión. Entonces, no es que estemos deslegitimando. Ahora, yo entiendo tu punto, pero a mí me preocupa, por ejemplo, y después de la pausa vamos a entrar a ese tema, que se esté discutiendo, estoy de acuerdo con la paridad de género, quiero decirlo desde ya, pero que se esté discutiendo un proyecto que va a meter la mano a la urna
con feministas tomándose la sala de la Cámara de Diputados. Sí. O sea, esa no es la forma de legislar. O sea, la funa. Los amenazas de muerte, hay que son parlamentarios montones de oposición, Sí. Pepe Out es panelista en este programa los días lunes junto conmigo, que ha sido objeto de amenaza y de funa, Sí. de publicación de las direcciones, como Sí. parlamentario incluso de la Democracia Cristiana y de otros partidos. Entonces, son esas condiciones para generar realmente un nuevo pacto social. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar Eso con, es lo que yo creo con que los te refieres. asambleístas Sí, cuando empiece la calle también a funarlo y a darle amenazas de muerte para que voten ciertas La cosas? democracia chilena es mucho más fuerte, mira, y el pueblo es más razonable de lo que a veces la clase política cree. Pero yo creo que un punto muy relevante es que no es bueno que la gente vote rechazo por temor, ¿verdad? Estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso? De hecho, ¿no? yo creo que hay gente que está pensando en votar a prueba por temor. No al revés. Sí. Hay gente que te dice, yo estoy por el rechazo, pero si resulta que gana el rechazo, va a quedar la escoba, entonces Exacto. prefiero votar por La aprueba. campaña del terror ha sido al revés, yo te creo estás que confundiendo. No me estoy confundiendo. La derecha es bastante amplia y hay sectores de derecha como CAS que hace mucho tiempo la funa la ocupa antes del estallido social, ¿no? ¿Ya? Y respecto a la presidenta Bachelet, la derecha permanentemente la funó. Pero lo que yo diría es que es razonable y que es bueno para nuestra democracia que ningún chileno, ninguna chilena vote por temor una u otra opción. Y el apruebo y el rechazo son opciones legítimas porque estamos en una democracia y nadie podría reclamar un resultado A o un resultado B. Esa es la posición de la democracia. Bueno, y desde el punto de vista de nosotros, nuestro eslogan es rechazar para reformar. Lo que nosotros queremos hacer es hacerle cambios a la Constitución ahora, sin gastar 2 años de inestabilidad, de desempleo, sin gastar millones y millones de recursos. Yo creo que si nosotros hiciéramos estos pactos que le gustan a Mario y qué sé yo, podríamos hacer un pacto y reformar la Constitución ¿Pero por qué ya. inestabilidad? Pues? Pero ¿cómo no va a haber Pero si la inestabilidad? política, ¿Cómo no va a haber? la- Imagínatelo para los Chiquillo. empresarios que no saben qué es lo que va a resultar. No es una receta de cocina. Pero- Rodrigo, Obviamente Catalina, los que paro un en la segundo. vida. No se me vayan, ninguno de los dos, por favor, porque está muy buena la conversa. Vamos a ir a la pausa, vamos a volver. Estamos de vuelta, oiga, está muy entretenida la conversa, muy buenos invitados. Estamos con Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la Democracia Cristiana, la diputada Catalina del Real, debía haberla nombrado primero. Primero las damas, ahora además con paridad de género, imagínate. No, bueno, con paridad, Aquí estamos- entonces. Claro, estamos en paridad, estamos en Estamos en paridad. paridad. Ustedes saben que yo soy embajador de una ONG que se llama Hay Mujeres, a quien agradezco el nombramiento. Y uno de los compromisos como embajador es no estar nunca en un panel sin que haya mujeres. Sí. O sea, tiene que haber algún grado de representación o paridad. Buenísimo. Estamos con Alejandra Greve, también directora de la Dirección de Educación Pública. Ya vamos a conversar, Alejandra. No queremos que se nos vaya Catalina sin tocar algunos temas adicionales, digamos, a lo que se viene en este año que es tan conmocionado electoralmente, socialmente, políticamente. ¿Cómo Renovación Nacional va a enfrentar esta doble necesidad de, por una parte, enfrentar lo que puede ser un proceso electoral para la Convención Constituyente y la agenda social? Porque la agenda social sigue estando en el Congreso. Sí. Hay proyectos que están ahí todavía sin aprobarse, entre otras cosas, algo que se le olvida mucho a la ciudadanía, el tema de las dietas de los parlamentarios. Está ahí La no reelección. dando bote. Y la no La reelección. no reelección avanzó, se aprobó en el Senado y avanzó a la Cámara, que es muy restrictiva. Le vamos a contar un poquito a la gente. Los parlamentarios que hoy día ya tienen 3 periodos, en el caso de los diputados y los senadores que tienen 2, no van a poder ir a la reelección. ¿Qué va a pasar este año en Renovación Nacional políticamente, Catalina? Bueno, se viene un año difícil. Ojalá que, como decíamos delante, la violencia baje un poco y podamos sacar adelante todos los temas sociales que finalmente son lo que nos convoca y lo más importante para la gente. La gente no entiende que estemos peleando en el Congreso y que no saquemos adelante los temas que les afectan y que principalmente les afecta su calidad de vida y el bolsillo. ¿Cuál crees tú que es la prioridad de la Mira, agenda hoy social? día, antes de partir con la prioridad, te quería comentar que también en estos 3 meses hemos avanzado mucho en la agenda social. A lo mejor ha quedado un poco en la sombra porque han habido tantos temas tan importantes y convulsionados que no se ha dicho mucho, pero hemos avanzado alrededor de un 70% de los compromisos sociales del último tiempo. Por ejemplo, se subió el pilar solidario en un 50%, sacamos adelante la ley de medicamentos. Lo primero está dentro de la reforma previsional, ¿no? ¿Cómo?
Lo primero que mencionaste, lo del aumento del 50% del pilar solidario, está dentro de la reforma previsional. No, la reforma previsional debería ir más el sector contributivo. Sí. El pilar solidario es otro proyecto, entonces. Sí, es otro proyecto. Ya. Está la ley de medicamentos, que es otro proyecto. El ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio a las personas, no a las empresas, porque se ha confundido. Es un subsidio a las personas Son que ganan. 300.000 pesos líquidos. Que en el fondo, quien gana menos de 300.000 pesos líquidos, el Estado le va a poner un bono para alcanzar los 300.000 pesos líquidos. Trabaje donde sea. Después está el proyecto de las pensiones, que ese es uno de los más importantes, la rebaja de contribución a los adultos mayores, la rebaja en el transporte público de los adultos mayores, el congelamiento de las multas por TAC, que solamente se paga una vez y no la cantidad de veces que uno pasa por los pórticos. En fin, de aquí entre marzo y abril vamos a tener un impacto real en 3 millones de hogares donde van a ser, finalmente van a ver algún grado de estos beneficios, o todos o algunos, de los 5 millones de hogares chilenos. Eso es muy importante, y en eso hemos estado trabajando incansablemente estos 3 meses. De hecho, no hemos tenido semanas distritales, hemos hecho el doble de sesiones. O no se sabe todavía, ¿no? ¿Cómo? Si vuelven en marzo o en febrero, o a fines de febrero. No, el 1 de marzo. El 1 de marzo. Sí, porque el Congreso va a estar cerrado. Bueno, estamos ya en marzo y esta semana estamos todos haciendo trabajo en los distritos. Algunos seguramente van a seguir, o vamos a seguir en más de estos días, pero en el distrito el Congreso va a estar cerrado. Hay que hacerle mantención a los ascensores, porque si no, aunque a muchos les gustaría, pero se nos pueden caer los ascensores. El personal Qué sinceridad de la el personal de la Cámara también necesita las vacaciones, tienen su derecho legal. Por lo tanto, es una costumbre que en vez de estar dando vacaciones así en distintas épocas del año, en la cual no se puede, porque como en un colegio. O sea, no puedes dar vacaciones así parceladas en distintas épocas, porque finalmente necesitas que todos los congresistas estén para dar sus votos, porque hay quórum calificado, porque no, así funciona, dijéramos. Claro. Así que el 1 de marzo se vuelve a las labores. Ya tenemos muchas cosas avanzadas, como te decía yo, faltan muchas otras, pero en eso estamos trabajando. Y para cerrar un poco este tema, Rodrigo, y enganchando con algo que conversamos justo antes que llegara Catalina, ¿cuál va a ser la actitud de la bancada de senadores de Democracia Cristiana frente a la reforma previsional que salió ya de la Cámara con un acuerdo bastante sólido en que la Democracia Cristiana tuvo un rol muy relevante y muy colaborativo? Yo creo, también así como uno critica, también tiene que destacar lo positivo. Yo creo que en eso la Democracia Cristiana estuvo muy bien, hizo ver sus puntos. Como bien dijo el propio Fuad Chaín, esa reforma no es la reforma inicial del gobierno. O sea, acá hubo una negociación, hubo un acuerdo, hubo un compromiso de parte de fuerzas que piensan distinto. Pero ahora va al Senado, y en el Senado ya se han anticipado ciertos puntos discrepantes, digamos. Sí, lo decíamos. Yo diría que más que discrepante, lo que pretenden algunos senadores y senadoras de la Democracia Cristiana, y en eso lo vamos a apoyar, es adicionar algunos temas que tal vez no se trataron. Y en ese sentido no lo veo como un peligro. Hoy día el avance de la reforma previsional que acordó la bancada de la Democracia Cristiana con la ministra del Trabajo tiene que ver con instaurar efectivamente un pilar de reparto que es sustancial, que creo que no solo por un valor social que es la solidaridad, sino que también la solidaridad es una fuente de financiamiento. Pretender que solo sea capitalización individual, como está esbozado el sistema contributivo en Chile, yo creo que es un error, y en ese sentido más bien lo veo como positivo el debate, lo propio de un segundo trámite constitucional de ese proyecto de ley, y en ese sentido creo que no voy a ver contradicción entre lo que se ha avanzado con aquello que resuelvan los senadores y senadoras de la Democracia Cristiana. Eso yo creo que es lo que esperamos todos los chilenos, y ahí hacemos un llamado también a los senadores de la DC a actuar en consecuencia. Pero antes que te vayas, Catalina, aprovechemos de introducir a Alejandra Greve, directora de Educación Pública, que, muy cortito para que los auditores entiendan, es la institución encargada de implementar, ¿cierto?, la reforma a la educación pública que creó los servicios locales de educación, que viene a reemplazar a la educación municipalizada, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso para... Exactamente. Es, como digo yo, la mal conocida ley de la desmunicipalización. Exactamente. Como los establecimientos educacionales que hoy día pertenecen a las 345 municipalidades que hay en Chile son traspasados a esta nueva institución.
algo completamente nuevo, inédito en Chile porque no existía anteriormente, semejante o parecido a lo que uno podría escuchar como distrito escolar, aunque no es lo mismo, pero la gracia que tiene... Distrito escolar es algo que se aplica en otros países, ¿no? Claro, la mayoría, Estados Unidos, Canadá, ¿qué es lo común que tienen? Que en el fondo son instituciones que se especializan en educación, ¿ya? A nivel local y territorial, y crean algo que en Chile no existía, que es un nivel intermedio. ¿Qué es lo que hacen? Al final, unen o son canal de unión entre lo que es macro, la política educacional, podrías decir tú, y lo territorial. En el fondo, cómo vas bajando... El ministerio y la escuela. Exactamente, que no existía. Porque la municipalidad no hace eso, más bien la municipalidad principalmente administra educación, pero administra educación como administra salud, administra deporte, cualquier servicio social, entre comillas, que preste la municipalidad. Y esto nace a raíz de la ley 21.040, aprobada en noviembre del año 2017, ley aprobada transversalmente por todos los partidos políticos, casi un 100% de aprobación en el Senado. Ahora, hay que tener claro que esto es un cambio estructural. Por una parte, porque es la reforma educacional más grande que ha existido en los últimos 30 años, no hay nada parecido. Y lo otro interesante que tiene, que apunta o tiene como foco la innovación, pero la innovación no solamente en lo pedagógico, sino que también la innovación y el cambio en lo que es la estructura y el funcionamiento de las instituciones. Ahora, es público, o sea, es público. Para que la gente entienda, vuelve de alguna manera al gobierno central, la educación que en alguna época estuvo, ¿cierto?, antes del proceso de municipalización, vinculada directamente al ministerio, cuando se hablaba del magisterio. Exactamente. Vuelve un poco a ese diseño, pero con otras características. ¿De qué manera, Alejandra, esto va a repercutir en lo que yo creo que a todos los chilenos nos interesa, que es mejorar la calidad de la educación? A ver, absolutamente. Yo te diría una cosa para que quede como bien claro, es parecido al anterior, pero no es igual, porque surge esta unidad intermedia. Eso. Cuenta un poco de qué se trata. Surge la unidad intermedia, que es el servicio local. Él es el sostenedor. Independiente que junto a los servicios locales se crea la Dirección Nacional de Educación Pública, que tiene como objetivo principal velar y garantizar para que este sistema funcione y logre su objetivo, que es el mejoramiento de la calidad integral de la educación pública. Ese es el apellido, ¿ya? ¿Qué significa eso a la larga? Significa que los niños y las niñas que hoy día están en la educación pública, los jóvenes que están en los liceos de la educación pública, puedan acceder a oportunidades que les permita desarrollarse integralmente. Todo tipo de oportunidades, es decir, cómo rayamos esa cancha y cómo finalmente tu lugar de origen de nacimiento, seas más o menos vulnerable, no determina, sea más equitativo, a propósito de lo que ha pasado con esto. La inclusión, ¿no? La equidad, el acceso universal a la educación son principios que están a la base de esto. Ahora, la reforma y la ley 21.040 establece que la instalación de los servicios locales es gradual en el tiempo. Al día de hoy llevamos 7 servicios locales. ¿Dónde partió? Esto partió con los 4 servicios locales de 2018, ¿ya? Que es Barranca, que es el que está en Santiago, Comuna Cerro Navia, Lobo Prado y Pudahuel, Costa Araucanía, que está en Temuco, donde está la sede, está en Carahue, Huasco, que está en Atacama, sí, claro, y Puerto Cordillera, que está en Coquimbo. Ahora, para explicarle también un poquito a los auditores, estamos entonces ante un servicio local que es como está entre medio, entre el ministerio y la escuela, pero que no es comunal. Abarca un territorio mayor, ¿verdad? Exactamente. Incluso ahora el 2020, el 1 de enero, partieron los otros 3. Y uno de estos servicios es Chinchorro, que es el único que tiene una excepción, que abarca la región de Arica, Parinacota completa, entera. Todos tienen 4 o 3 comunas, más o menos, son lo que tienen en común estos que han partido. Y tienen un gran desafío, porque cada comuna es distinta. Cada comuna administra educación de una forma distinta. Entonces, ¿cómo tú creas una cultura pública que no es municipal? Es distinto, es diferente desde el uso de recursos, cada comuna piensa que tiene distintas formas en cosas básicas, desde los convenios que tiene con los profesores, entre los convenios que tiene hacia las escuelas, por ejemplo, desde los convenios dentales, el convenio deportivo, etcétera, y no son iguales. Entonces tú hoy día tienes que crear identidad desde la diversidad. Y eso es súper interesante. Alejandra, dependía más bien del alcalde. Dependía del alcalde y del alcalde, de su Se iba el alcalde y llegaba otro alcalde
de su gestión. Ahí había, fíjate. No había política de educación. No, había para todo nada. un tema con la administración de los recursos de la ley CEP, que en algún minuto se aprobaron la ley de subvenciones. Subvención escolar preferencial. Exactamente. Por eso CEP, que eran muchos recursos y que los alcaldes usaban. La usaban en otra cosa. Esa. Claro, a veces en otra cosa, incluso que no tiene nada que ver con educación, pero aun cuando lo usaban en educación era para contratar un par de personas que estuvieran dentro de la sala de clases. No para mejorar la calidad. Bueno, No había o no lo usaban. Y no había un impacto real en educación. Sí. Y ahí, Catalina, tú que estás en la Cámara, y a propósito de lo que estamos conversando con Alejandra, porque esto apunta precisamente a lo que tú mencionabas, Alejandra, de terminar con ciertas diferencias en la calidad, inequidades, esa es la palabra exacta, que terminan traduciéndose o terminando en la educación superior, que es el gran debate que hemos tenido en estos días a propósito de la PSU. ¿Qué está haciendo el Congreso en esta materia? Porque vemos cómo la PSU se transformó en una nueva piedra de tope para muchos jóvenes que querían ingresar a la universidad este año, y hay distintas acciones que no sé si están o no coordinadas, digamos, para poder dar respuesta a estas inequidades que se arrastran por décadas. Sí, bueno, yo creo que el tema de la educación y de la calidad de la educación hay que tomarla desde muy temprano. No sacamos nada con decir que la PSU que no es equitativa, por ejemplo, o que la educación de primero a cuarto medio es mala. Aquí lo importante es tomar al niño desde que es muy chiquitito. En ese sentido, nosotros hemos estado tratando de sacar adelante la ley de sala cuna universal, por ejemplo. Desde ese minuto, el niño empieza a tener una estimulación temprana que va a marcar su vida. Luego también la calidad en los cursos más básicos. Y por supuesto, de ahí más arriba ir siguiendo. Pero yo creo que en eso deberíamos tener el foco de dar igualdad de oportunidades a los niños desde pequeños, desde que nacen. ¿Y en qué está lo de la sala cuna universal? Porque eso es algo que además interesa mucho a las mujeres, porque les facilita el ingreso y la permanencia en el mundo laboral. Bueno, nosotros tratamos de impulsarla todo el año, salió de la Cámara de Diputados, entró a la comisión del Senado, y allí la frenaron durante mucho tiempo. No sé si finalmente se votó o quedó frenada en la comisión del Senado, pero eso es un problema. Yo hago un llamado a que esto avance, porque va a ser una solución para miles de madres, primero para que puedan trabajar, y también para esos miles de niños o millones de niños que van a ver esa estimulación temprana que va a afectar la vida completa de este niño que se va a transformar en un adulto. ¿Qué hace el mundo político, Rodrigo, con el tema de la educación? Yo lo que diría es que a propósito del proceso constituyente hay que revisar qué dice la Constitución. Hoy día hay que plantearse efectivamente si la educación, la calidad hay que asegurarla. Hoy día no está asegurada. La educación superior no está garantizada. Yo lo asumo mucho desde la experiencia. Yo estudié en Las Condes, pero en el Liceo A67, el Alexander Fleming. Ahí Fleming con Tomás Moro. Sí. Era fiscal. Y efectivamente lo que yo sentía cuando uno da, en ese entonces, la prueba de aptitud, es que íbamos al matadero, ¿ya? Efectivamente hay personas que logramos ser la primera generación profesional de la familia. Hubo un esfuerzo ahí, pero la mayoría iba al matadero. Y creo que eso sigue sucediendo. Por tanto, lo que aquí ha planteado Alejandra, yo creo que efectivamente ahí hay un desafío de emparejar la cancha. Pero hay que relacionarla efectivamente con si el Estado chileno nos va a dar un acceso universal, gratuito a la educación superior, que puede uno decir, mira, entra un propedéutico a una educación inicial. Pero creo que es el momento también que Chile, y esa es la oportunidad, esa es la virtud que creo que tiene el apruebo en el plebiscito, nos va a dar la oportunidad de conversar cómo soñamos esto, porque la educación es un factor determinante para surgir. Esta experiencia, yo creo que es mi experiencia y la experiencia de muchos chilenos y chilenas. Y entonces la política no puede restarse de ese debate, pero en serio. Yo te voy a... Quiero decir algo, en realidad, para terminar, porque ya voy a tener que dejarlo. Tú bien dices que con el apruebo van a cambiar eso en la Constitución. Yo te quería contar que nosotros la semana pasada, junto al senador Alamán, a Diego Chalper y a muchos otros diputados, presentamos la propuesta de reforma constitucional del Rechazar para Reformar, donde ojalá los invito a leerlo y ojalá participar más adelante, independiente si gane el apruebo o el rechazo, porque tenemos muchos puntos que yo creo que podemos concordar y sacar adelante. Dentro de ellos, por ejemplo, está el garantizar y subir a rango constitucional el tema de la educación de calidad. Además de
en el fondo de la salud integral oportuna, del desarrollo sustentable, que hoy día tenemos que hacernos cargo del medio ambiente y de todo lo que está sucediendo con la sequía, con la emisión de plásticos y todo lo demás. Y por otro lado, también dentro de esta reforma constitucional estamos hablando de la solidaridad, como decía delante. También ¿En qué sistema? ¿Perdón? ¿En el sistema previsional? No. Dentro de la Constitución, tener el principio en el fondo de subsidiariedad activa y de solidaridad, para poder hacernos cargo muchas veces de todas las personas vulnerables que a lo mejor han quedado más abandonadas. Es el debate constituyente. Y además, pero lo podemos hacer antes. No tenemos que esperar 2 años y gastar millones de dólares, y además esperar en el fondo que haya desempleo, si la gente, si los inversionistas van a estar en inestabilidad sin saber qué es lo que va a pasar. Chile creció el último mes. Antes de despedir, y el último punto, queremos también una constitución inclusiva, porque tenemos 2.800.000 personas con algún grado de discapacidad. Tenemos a miles de cuidadoras familiares, cuidadoras o cuidadores que se encargan de personas con discapacidad, están esclavizados. Y que están esclavizados, que no pueden trabajar, que están 24/7 cuidando a un enfermo. Y eso es un espectro de la sociedad chilena que está invisibilizado y que queremos en el fondo que superen todo este tema. Antes de pedirle a la diputada Catalina del Real, le voy a dejar plantear una pregunta a Alejandra, para la próxima parte del programa. ¿Cómo este nuevo sistema va a colaborar en ese objetivo? En el objetivo de disminuir la inequidad o eliminarla y finalmente darle a todos los chilenos una educación de calidad. Bueno, muchísimas gracias, diputada Catalina del Real, un agrado tenerla. Espero que no se lleve vacaciones en febrero, para que la volvamos a tener acá. Perfecto, cuando quieran, feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los auditores. Bien, pues vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias. Estamos de vuelta acá conversando muy entretenidamente fuera del micrófono de la trayectoria de Alejandra Greve, directora de la dirección. La estamos interrogando, sí, hay que conocerla. Porque va a cumplir un rol muy importante. Yo creo que de pronto estos temas han quedado un poquito tras mano entre tanta contingencia política y tanta agitación, pero en su minuto fue muy relevante esta reforma, lo sigue siendo, digamos, porque está en etapa de implementación. Había una demanda muy intensa por desmunicipalización de la educación. A mí me tocó, yo era institutano, me tocó el proceso de municipalización al revés, el año 83, 84, me acuerdo que... Con el ministro Gaete. Con el ministro Gaete, tuvimos Sergio Gaete. Tuvimos grandes protestas, yo era chico, tenía, 12 años, 13 años, pero recuerdo que para el instituto era casi una ofensa pertenecer a la municipalidad después de haber sido la primera luz de la nación. Sí. Y ahora miren en qué está el instituto, pero cosa que yo creo que no tiene nada que ver con el hecho de haber estado en el proceso de municipalización. Entonces, la pregunta que te hacía Alejandra al final de la parte anterior, ¿cuál va a ser la esencia del cambio de sistema que va a permitir realmente atacar el problema de la inequidad, que yo creo que es la gran demanda de la ciudadanía? A ver, mira, en el corazón de esta reforma o en el corazón de esta implementación e instalación de los servicios locales están los establecimientos educacionales. Y es de ahí donde se produce un cambio de paradigma. Es como, ¿te acordás cuando en el colegio hacíamos la invertida? Sí. ¿Ya? Esa es un poco la invitación, porque es a mirar al revés. ¿Ya? No es el sostenedor, sino que es el establecimiento educacional. Son los profesores los que tienen que liderar este cambio. Entonces hay una apuesta tremenda a la instalación de capacidades, tanto en la institución como servicio local, pero también en los establecimientos educacionales. ¿Y cómo hacer esa instalación de capacidades? Hemos diseñado un modelo que parte en el año 2018, que parte como base teórica de un modelo de acompañamiento técnico-pedagógico, así se llama, y que hoy día ya está diseñada la bajada. Hemos partido trabajando ya con los servicios locales y que tiene 2 grandes focos desde mi punto de vista. Uno es la instalación de capacidades, sean técnicas profesionales, y lo otro es el sistema de acompañamiento que tiene este modelo. Es decir, cómo los servicios locales, a través de sus unidades de UATP, que son las unidades técnicas pedagógicas, les encanta la sigla, entonces uno tiene que aprenderse como harta, apoyan a estos equipos directivos y especialmente a las unidades técnicas a la instalación de estas capacidades para que se produzca la mejora desde la sala de clase hacia arriba. Pero insisto, esto es un cambio de paradigma. Estamos acostumbrados
Y esto es bien interesante, porque estamos acostumbrados, uno cuando conversa con los profesores y los directores te preguntan, bueno, ¿y cuándo me va a traer esto? ¿Viene un manual? ¿Qué tengo que hacer? Claro, es el revés. Y los alumnos, que se olvidan también, pero los estudiantes también es bien interesante, porque uno de los grandes proyectos de innovación que tenemos hoy día es que estamos instalando aulas colaborativas en los colegios, en los servicios locales, y implica al alumno como protagonista. Y el alumno está acostumbrado en este sistema tradicional que tenemos enseñanza-aprendizaje a que yo estar sentado, el profesor hable, tomo apunte, o me pone un PowerPoint y yo copio. Tampoco tengo un rol activo. Y aquí nosotros, por eso digo que es un cambio de mentalidad importante, estamos apostando a que este alumno, para poder desarrollar esas capacidades, que implica que pueda ser un agente de cambio, no cuando salga del establecimiento, sino que en el momento, en su entorno inmediato, y adquiera capacidades no solamente cognitivas, sino que de todo tipo de ámbito. Y por otra parte, este profesor, que tenga claro que su rol es de mediador, pero también que tiene un liderazgo pedagógico muy potente en poder conducir este cambio, en poder traer innovación, el pensar, el sentarse a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer distinto? Y en términos de recursos, ¿se asignaron más recursos al sistema educativo? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de educación primaria y secundaria, básicamente, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de jardines infantiles. ¿Ya? Están todos los jardines de BTF, de fondo de transferencia, que es un porcentaje importante, escuelas básicas, todo lo que son liceos y liceos en el fondo TP. Tenéis todas las modalidades, más la modalidad en encierro, la hospitalaria, todas las modalidades. Tenemos de todas las modalidades que se te pueda llegar a ocurrir, están hoy día en la educación pública, educación rural fuertísima. El gran porcentaje en Chile hoy día de la educación fuera de este básica. sistema son las escuelas y liceos privados, ¿no? Particular subvencionados Y particulares. y particulares. Exactamente. Y los jardines infantiles que administran directamente La Junji, claro, eso o integra. Eso no están con nosotros. Perfecto. Rodrigo, ¿cuál es la propuesta de la ADC en materia de educación frente a lo que tú planteabas, el proceso de cambio constituyente, qué sé yo, más allá del discurso, o sea, más allá de los grandes temas, de disminuir la inequidad, etcétera, en concreto? Porque yo creo que desgraciadamente en algún minuto en el pasado la educación se vio invadida por los eslogans, y eso impide ver los problemas más de fondo que tienen que ver con lo que estamos conversando acá, ¿cierto? Con el aula, con cómo se mejora la calidad, cómo empoderamos a los directores, cómo hacemos de los directores verdaderos líderes y cómo elegimos bien a esos directores, etcétera. ¿Cuál es la propuesta de la ADC en materia de educación? Mira, lo que nosotros tenemos que tener en primer lugar, claro que la educación es un movilizador de la sociedad. Y por tanto, y además también un canal de inclusión. No puede haber nadie sin acceso a la educación. Y eso tiene que ser una garantía, un compromiso del Estado chileno. Pero también tiene que recrearse un sistema que, como decía Alejandra, que tiende a veces a ser muy, muy tradicional, muy con una visión muy enquilosada, y necesitamos efectivamente un Estado que tenga un rol, que tenga un propósito. En lo personal, a propósito de la reforma del gobierno de la presidenta Bachelet, yo hubiese preferido, tal vez porque vengo de allá, que hubiese un privilegio a la educación pública, ¿ya? Que me dijeron, mira, si le ponemos más plata a la educación pública... Las reformas hubieran partido por la educación. En mi opinión, ¿ya? No necesariamente la del partido, pero dijeron, mira, lo que va a suceder es que si nosotros le colocamos plata a la educación pública, alguien nos va a ir al Tribunal Constitucional y nos va a decir que es inconstitucional por desigualdad, qué sé yo. Yo lo que haría, yo creo que tenemos un déficit tremendo, y esto tiene que ver con la PSU. La PSU no es el juego, el casino, que uno tira el dado y no sabe cuál es el resultado. Aquí sabemos los resultados. Aquí los jóvenes que vienen de la educación particular y de ciertos sectores de nuestro territorio, tiene matrícula. Si uno revisa la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Ingeniería de la Universidad de Chile, mi universidad, y vemos el origen de los estudiantes, se da la paradoja de que la educación pública universitaria es la recepcionista de la educación particular secundaria. Sí, claro. Entonces, y de los colegios emblemáticos. De los colegios emblemáticos, sí. Uno llegaba a una carrera y habían como 15 en el instituto. Sí, eso es verdad. Pero aquí yo creo que el principio de igualdad, de acceso, de universalidad, de gratuidad, de calidad,
se tiene que imponer, y eso no se va a imponer si no la sociedad lo tiene como un consenso compartido. Yo creo que ahí hay una tarea, y en ese sentido creo que el debate público a veces en esta materia se mira desde la trinchera y no desde el futuro. Alejandra Greve, directora de la Dirección de Educación Pública. Un mensaje final en este nuevo sistema. ¿Qué le dirías tú a los apoderados, a los papás de los niños que van a empezar a ver este cambio en la administración de la educación y que también de alguna manera tienen que involucrarse en este proceso? Porque de verdad, yo fui profesor en universidades privadas donde enfrentaba, por ejemplo, las dificultades de los alumnos en materia de comprensión de lectura, que son dificultades de base. ¿Cómo logramos dar un salto cualitativo en un corto tiempo, en un relativo? Todo esto es progresivo, no es de un día para otro. Pero ¿cómo logramos dar ese salto cualitativo a partir de esta nueva organización de la educación? A ver, mira, hay una cosa que la educación pública hoy día se llama Nueva Educación Pública. No sé si han oído hablar de la NEP. Sí. Y creo que el hecho de que se llame Nueva Educación Pública es algo que habla de algo nuevo. Yo creo que el mensaje a los apoderados, padres, madres que hoy día tienen sus hijos en la educación pública es que confíen, que además contamos con ellos para hacer esto. Yo creo que sin la voluntad de todos los actores que hoy día estamos involucrados en esta tremenda reforma, es muy difícil que lo podamos hacer, que los cambios se van a empezar a ver de forma gradual, que nuestra opción fue partir por la infraestructura. Ya vamos a tener este año 2020 colegios completamente arreglados, sobre todo en algo bien básico, que son los baños. Claro. Los baños estaban realmente en malas condiciones, arreglamos todos los baños de Cerro Navia, es lo primero que se va a ver, los patios. Estamos trabajando arduamente en que vuelvan a confiar en la educación pública como una alternativa válida y que tengan esperanza, que realmente esto nuevo implica esperanza y implica yo puedo, que yo creo que es algo bien importante. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Greve, directora de la Dirección de Educación Pública, y don Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la Democracia Cristiana, en una muy entretenida e interesante conversación. Ya tendremos oportunidades de volver porque queda mucho febrero todavía. Muchas gracias a ambos. Gracias Giovanni. Y a propósito del tema de educación, también un saludo a los profesores, que es un pilar de fundamental en este cambio. Así es. Y nosotros nos vemos mañana, si Dios quiere, en Conectados en Agricultura.